Buen día. Ahora vamos a seguir con lo que era la clase de magnitudes. En realidad va a quedar como segunda clase porque va a ser subido aparte, pero nos vamos a enfocar en la parte de trigonometría, funciones trigonométricas y vamos a explicar un poco con esto cómo se usan los vectores para trabajar específicamente con las magnitudes vectoriales, que eso lo vamos a necesitar más adelante. Eh, no tenemos muchos ejercicios, son dos cosas, dos ejercicios tipo ejemplo. Van a ver que es bastante cortita esta clase. Eh, pero bueno, es fundamental lo que vamos a ver ahora para que en las próximas clases podamos avanzar con el trabajo de las magnitudes que se representan con vectores. Acuérdense, como les dije la otra vez, que no hay edición, así que bueno, cualquier duda que surja o cualquier cosa que, que sea confusa o que necesite más explicación, díganlo en los comentarios, así yo les respondo eh, o corrijo si hay algo que haya sido erróneo. Entonces, la clase de hoy se va a llamar Introducción a la trigonometría y a las relaciones trigonométricas. Lo primero que vamos a ver es el teorema de Pitágoras. La mayoría de mi mouse está retildado. Ah, todo está retildado. Bueno, no sé si estuvo compartiendo bien porque se me salió la presentación y me volvió para acá atrás. Probablemente esto no tenga edición, pero yo les pongo siempre para que vayan directo al inicio. No veo el mouse. Ahí está. Entonces, se le llama catetos a los lados que forman el ángulo recto y hipotenusa a el ángulo eh, al lado que sobra de esos dos. Y el teorema de Pitágoras dice que la suma de los catetos al cuadrado, no, la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Como está ahí en esa fórmula, sería a al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado. Lo vamos a usar bastante, ¿sí? Porque como yo les decía en la clase que me mencionaba las magnitudes vectoriales, que en una magnitud escalar, 2 kilogramos más 2 kilogramos iban a ser igual a 4 kilogramos. Los escalares siempre los manejamos así. Pero cuando trabajemos con magnitudes vectoriales, lo que vamos a tener que ver es que eh, la magnitud vectorial va a estar representada, por ejemplo, con un vector en diagonal, como podría ser C, y lo que nos va a pasar es que A más B nos va a dar C. Eh, Porque al vector que sería representado con una línea como la línea de C, lo vamos a dividir en dos vectores, que sería el vector horizontal y el vector vertical. Entonces ahí vamos a ver que si el vector A valía 2 y el vector B valía 3, eh, la suma de esos dos nos va a dar C, que para calcularlo vamos a tener que hacer esta cuenta despejando C, ¿sí? Entonces este cuadrado de C pasa acá como raíz cuadrada. Entonces la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado me va a dar igual a C. De esta manera es como vamos a trabajar con magnitudes vectoriales.
vamos a tener las otras clases, trabajamos mucho con velocidad y con aceleración y con fuerza, así que van a ir viendo varios ejemplos de esto. No se aterren si acá queda solo teórico y no hay tanto ejercicio. Eh, Vamos a tener en cuenta una cosa acá primero. Eh, Acá hay un problema. Dice, ¿cuál será la altura del árbol que proyecta una sombra de 4 metros si se encuentra al lado de Alberto, que mide 1,75 metros y proyecta una sombra de 3,5 metros? ¿Sí? Eh, este problema es más para que vean que eh, si eh, las sombras que se forman como triángulos, porque el ángulo está definido por cómo le esté dando el sol, ¿sí? El ángulo de acá abajo, en ambos casos va a ser siempre el mismo. Eh, y el ángulo de acá abajo va a ser un ángulo recto. Entonces van a ser dos triángulos que son proporcionales. Este triángulo de sombra y este otro triángulo de sombra son proporcionales, ¿sí? Y al ser proporcionales, en realidad lo podríamos resolver con una regla de tres simple, ¿sí? Otra forma sería tener en cuenta que si los ángulos son iguales, los senos de estos ángulos van a ser iguales, o los cosenos de estos ángulos van a ser iguales, pero como todavía no les mencioné las funciones trigonométricas, todavía no lo iba a resolver por ahí. Eh, entonces, directamente se puede hacer una proporción, porque esos dos triángulos son iguales, pero uno es más grande que el otro. Son iguales en todos sus ángulos, pero todos los lados se incrementan en la misma proporción. Entonces, para resolver la regla de 3 me queda 1,75 metros por 4 metros dividido 3,5 metros, igual a 2 metros. Eso sería la pregunta que hace: ¿cuál será la altura del árbol que proyecta una sombra de 4 metros? ¿Sí? Recuerden que en la regla de 3 simple se ponen dos proporciones, ¿sí? Acá la proporción dice que para una persona de altura 1,75, la sombra de 3,5, y la otra proporción la pongo abajo, y cuando son dos valores proporcionales, la producto de lo que está en diagonal dan igual. Entonces 1,75 por 4 es igual a x por 3,5. Y a partir de esa ecuación, el 3,5 lo paso dividiendo para que me quede solo la incógnita que era la x. ¿Sí? La x ya sé que vale 2, ¿no? 2 por 3,5, 7. 4 por 1,75, 7. ¿Sí? Se entiende que cuando multiplico lo que está en diagonal eh, en valores que son proporcionales, eh, me da lo mismo, y así es como se resuelven las reglas de tres simples. Vamos a ver una circunferencia trigonométrica. Eh, Lo voy a ver un poco rápido esto. Trazamos una circunferencia de radio 1 y centro en el origen de las coordenadas, o sea, en el origen de los centros de los sistemas de coordenadas X e Y. Nosotros en física, todo lo que vamos a trabajar siempre va a estar en un plano, nunca vamos a trabajar con los ejes X y Z, siempre trabajamos en dos dimensiones en el cursado de física para la facultad. Eh, Uno de los lados del ángulo deberá coincidir con el semieje positivo de las X, el vértice en el origen de las coordenadas y el otro lado donde corresponda. Esto lo que quiere decir es como una manera de nombrar los ángulos. Siempre se nombran los ángulos respecto a el semieje positivo de las X, ¿sí? Entonces, si vos tenés un ángulo de 45, sería un ángulo que vaya hasta
acá más o menos. Si tenés un ángulo de 90, es un ángulo que va hasta el eje Y. En este caso de acá, que está dibujado para que se hagan una idea, es de 145, 150, me parece que. A ojo lo digo igual. Pero para que vean que se cuenta desde acá hasta el semieje positivo de las X. Y si tenemos toda la vuelta completa, son 360, ¿sí? Si vamos hasta el lado opuesto de la X, son 180. Eh, a esta circunferencia donde situaremos los ángulos la llamaremos circunferencia trigonométrica. Es una circunferencia de radio 1. Ahora vamos a ver las relaciones trigonométricas de un ángulo cualquiera, ¿sí? Vamos a dibujar esta circunferencia trigonométrica y otra circunferencia de radio R, ¿sí? Distinto a 1. Marcamos un ángulo cualquiera y marqué el ángulo alfa, esto es para que lo veamos un poco teóricamente. Después les voy a pedir que saquen la calculadora y que prueben algunas cosas. Eh, la, la recta que marcamos acá para marcar el ángulo se intersecta con la circunferencia de radio 1 en los puntos, en el punto P, que tiene coordenadas X, Y. ¿Sí? X sería el valor de la abscisa, ¿sí? Este de acá. Y el valor de la ordenada, que en realidad la podríamos dibujar acá como un triángulo, pero sería lo mismo que decir el valor acá de Y. ¿Sí? Y para la otra circunferencia, se intersecta con la línea que marcamos en el punto Q, y la abscisa es X' y la ordenada es Y'. Cuando vamos la función trigonométrica, vamos a hacer, por ejemplo, la función trigonométrica coseno primero. El coseno de este ángulo alfa va a ser el valor de la abscisa dividido el valor en diagonal, el radio, ¿sí? Entonces, si nos situamos en el primer triángulo, sería X', no, está situado este en el segundo triángulo, sería X', dividido el radio, ¿sí? Porque esta diagonal, para desde 0 hasta el punto Q, mide R, porque es el radio del círculo. Y si, no, si lo vemos en el círculo de radio 1, nos quedaría X sobre 1, ¿sí? Entonces, X sobre 1 es X. Entonces, cuando yo haga el coseno del ángulo alfa, me va a dar igual a X. O sea, que si yo hago el coseno de este ángulo, me va a dar el valor que tendría acá, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, fíjense con la calculadora algunos ejemplos. Estaría bueno que prueben si tienen ahí a mano la calculadora y que vayan probando. Eh, Coseno de 45. Coseno de 45 sería acá, ¿sí? Y si van para abajo, derecho, les va a quedar el valor 0,707 en la calculadora. Pero vean que siempre prueben con varios valores. Cuanto más chico van poniendo el coseno, más cerca de 1 les va a ir dando. Y cuanto más grande vayan poniendo el coseno,
más cerca de cero les va a ir dando, porque les va a ir dando la abscisa cada vez más cortita. Eh, lo inverso va a pasar ahora cuando veamos qué pasa con el seno. Eh, Veamos primero qué pasa con el seno. El seno, fíjense que es al revés, es la ordenada dividido el radio. Nos da I' dividido el radio. ¿Sí? Fíjense que es todo al revés que esto, pero en lugar de la abscisa, todo con la ordenada. Y el seno nos queda igual a I. Entonces, cuando hagan el seno, con valores de ángulos muy pequeños, el seno da casi cero porque no, la ordenada es muy cercana a cero. Y cuando hagan de ángulos cercanos a 90, y de hecho cuando el ángulo sea 90, les va a dar 1 cuando el ángulo sea 90. Eh, en coseno, cuando el ángulo es cero, les da 1. Coseno de cero igual a 1. Eh, y con la tangente es la ordenada dividido la abscisa. ¿Sí? Entonces, cuando hagamos tangente de 45, cuando el ángulo sea acá justo de 45, viene en diagonal, exactamente en diagonal por el medio de esto. eh, la ordenada y la abscisa quedan iguales, tienen el mismo valor de ordenada y de abscisa, y ahí es cuando da 1. Después, acá todos los ejemplos que fui dando era con ángulos desde 0 hasta 90. Después vamos a ver qué pasa si los ángulos están en el segundo, en el tercero o en el cuarto cuadrante. La mnemotecnia que quizá algunos hayan visto en la secundaria y otros probablemente no, es usar la palabra SOHCAHTOA con esas dos H como está acá. Y lo que nos indica la mnemotecnia es, lo está nombrando según los lados del triángulo rectángulo que se forma con respecto a este ángulo. ¿Sí? Entonces, respecto a este ángulo, eh, este es el lado adyacente, todas las abscisas van a ser los lados adyacentes y los, eh, las ordenadas son los ángulos opuestos. ¿Sí? Entonces, seno es opuesto sobre hipotenusa. Eso es lo que significa la mnemotecnia. Son la primera letra de cada cosa. Seno es igual a opuesto sobre hipotenusa. Coseno es igual a adyacente sobre hipotenusa. Y tangente es igual a opuesto sobre adyacente. Eh, Fíjense que justo si el ángulo es este, las letras coinciden, abscisa con adyacente y ordenada con opuesto. La primera letra justo coincide. Pero eh, yo lo estudiaba así, lo aprendía así, como adyacente, opuesto, hipotenusa, porque si el ángulo que hubiese tenido era el de acá arriba, eh, el adyacente hubiese sido la ordenada y el opuesto hubiese sido la abscisa. Bueno, ahora vamos a ir viendo un poco cómo los vamos a usar, estas funciones trigonométricas. Eh, Creo que puse dos veces la misma animación. Lo que les había dicho antes era, primero les iba a mostrar las relaciones trigonométricas de ángulos que no estén en el primer cuadrante, ¿sí? En el primer cuadrante, fíjense que el seno, el coseno y la tangente siempre es positiva, pero cuando vayamos al segundo cuadrante, el coseno, que nos va a decir la proyección del ángulo en el eje X, fíjense que en el eje X va hacia la izquierda. Entonces, el coseno nos va a dar negativo, tanto en el segundo como en el tercer cuadrante. Y
el seno sería la proyección del ángulo en el eje Y, si contamos el ángulo comenzando desde el positivo de las X, ¿sí? El seno nos va a dar positivo en el primero y en el segundo cuadrante y nos va a dar negativo en el tercero y en el cuarto cuadrante. Fíjense, primero y segundo positivo, tercero y cuarto cuadrante negativo. Y la tangente da positiva en el primero y el tercer cuadrante y negativo en el segundo y cuarto cuadrante. Eh, ¿Por qué es esto? ¿Por qué la tangente da eh, positiva en el primero y el tercer cuadrante? Porque la tangente se puede ver como una relación entre el seno y el coseno también. Entonces, si yo estoy multiplicando positivo y positivo, el resultado me queda positivo, o en realidad sería dividiendo. Si estoy dividiendo dos valores positivos, el resultado me queda positivo. Si estoy dividiendo un valor positivo con uno negativo, el valor de la tangente me da negativo. Si estoy dividiendo dos valores que son negativos, el valor de la tangente me da positivo. Siempre cuando tienen el mismo signo, las dos cosas que se están dividiendo, eh, da positivo. Y cuando tienen distintos signos, da negativo. ¿Sí? Eh, bueno, esto ya es la última diapositiva. La idea es que con un ejemplo se calculen los catetos del triángulo rectángulo usando trigonometría. Entonces, esto lo vamos a hacer un montón. Eh, el triángulo está representado con una longitud que es de 1,5 metros en diagonal, así, con un ángulo de 30 grados. Este ángulo de acá abajo sería de 30 grados. Entonces, lo que yo tengo que hacer para saber cuánto vale los catetos es, si yo hago, vamos a ver primero quería calcular el A, ¿sí? El A es el adyacente al ángulo que tengo, ¿sí? El ángulo que tengo es este de acá, el lado A es el cateto adyacente a este lado. Eh, entonces, eh, si veo en SOHCAHTOA, el coseno es el adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, el coseno de este ángulo de 30 grados es A dividido la hipotenusa, que es 1,5 metros, ¿sí? Entonces, acá lo que está planteado ya en la cuenta completa era, si el coseno era A dividido 1,5, el 1,5 se pasó multiplicando para acá y me quedó que A es igual a 1,5 por el coseno de alfa. Eso lo pongo con la calculadora. Es importante, que supongo que todos lo deben tener normal, que en la calculadora, cuando se hagan eh, cálculos de trigonometría, esté en el modo original que viene en la calculadora. Se simboliza con la letra D o SD. Si no saben cómo está su calculadora, pueden tocar Shift y donde dice CLR y ponen que se borre todo igual, y ahí la calculadora se pone en la configuración por defecto que tienen todas las calculadoras, que es eh, para poder usar eh, los grados en las funciones trigonométricas y que me haga el cálculo bien del coseno, porque nosotros vamos a trabajar casi todos los ángulos en grados siempre. Eh, y después hay que calcular B, y para calcular B lo que tengo que tener en cuenta es que el seno del ángulo alfa me va a dar B sobre la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa pasa multiplicando acá y ahí me queda despejado cuánto vale B. ¿Sí? Los valores son estos de acá. Y lo que vamos a decir
eh, cuando trabajemos con magnitudes vectoriales, es que si yo tengo 1,5 en diagonal, así, es igual a 1,29 horizontal más 0,75 vertical. ¿Sí? Este 1,5 es igual a este eh, horizontal más este vertical. Fíjense que si yo sumase estos dos, no me da 1,5. Si lo sumo directamente como si fuese un valor escalar. Pero bueno, para el trabajo con vectores se va a trabajar siempre así. Creo que eso era el final de la diapositiva. Así que bueno, espero que lo hayan entendido. Cualquier consulta lo ponen en comentarios. Esta clase fue muchísimo más corta que la otra porque en realidad en la otra clase nos quedó la mayor parte del contenido que yo no lo quería cortar para el video. Nos vemos en la próxima con la clase de cinemática.